Bien, buen día chicos. Espero que este día sea de mucha bendición para ustedes. Estoy aquí nuevamente para eh, compartir un poco en nuestra clase de psicología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retroalimentar nuestro tema número 1, que es en relación a la lección número 1, valga la redundancia, donde hablamos un poco del ciclo vital de todo ser humano. Si bien recuerdan, ¿verdad? El ciclo de vida está subdividido en diversas etapas. Etapas que experimentamos todos los seres humanos sin excepción alguna. Claro, en algunos casos de diferente manera. Eso va a depender del ambiente, del círculo familiar, social, del desenvolvimiento personal, de la personalidad, del carácter. Vamos a iniciar entonces con el desarrollo prenatal. Tengo aquí mi material didáctico que ustedes ya conocieron. Ustedes tienen ahí su cuaderno de texto donde podemos ir verificando la secuencia de las etapas o confirmando, ¿verdad? Si nos faltase alguna información importante, usted la escribe o la agrega, ¿verdad? O pues de repente al final usted puede hacer una conclusión sobre esto. Bien, el desarrollo prenatal, como su nombre lo dice, antes, ¿verdad? ¿De qué? Prenatal, antes del nacimiento. Entonces, ¿cuándo inicia la vida de un ser humano? Inicia en el momento en que somos concebidos. ¿Por quién? Lógicamente, por mamá y papá, ¿verdad? Desde ahí, desde el momento que se concibe lo que conocemos como su vida en el vientre de su madre, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza su ciclo vital. Cuando usted apenas es un embrión. Aquí tenemos la imagen. Cuando usted apenas es un embrión, ¿verdad? Y comienza a desarrollarse como lo que conocemos un feto, ¿verdad? Que aquí aparece las imágenes de cómo iniciamos en el vientre de nuestra madre. Aquí vemos un avance claramente, ¿verdad? De aquí abajo, si pueden observarlo, de cómo, ¿verdad? Es nuestro avance dentro del vientre de mamá, según los cuidados y medidas preventivas que de repente ellas tengan. Para en el 9º mes, nosotros estamos ya, como pueden ver aquí en esta imagen, listos para nacer. Ajá, ahí vamos a la segunda etapa del ciclo de vida, que es la etapa del recién nacido, como su nombre lo dice, ¿verdad? Recién nacido, que acaba de venir a este mundo. ¿Qué pueden hacer los bebés recién nacidos? Entonces aquí podemos ver algunas imágenes, ¿verdad? De cómo es el desarrollo de un bebé. Entonces, un bebé recién nacido pues apenas sí aprende a alimentarse, a identificar a las personas con las que convive, principalmente a mamá, ¿verdad? Entonces, a reconocer su olor, ya reconocía su voz. Desde que estaba en el vientre de su madre, pues ya reconocía ciertos sonidos que le son característicos o con los cuales se siente identificado. Entonces, al momento de nacer, este pequeño, pues aprende a conocer más a su madre, a su padre, ¿verdad? O a las personas con las que convive en su hogar. Aprende a identificar el día y la noche, ¿verdad? A dormir, a alimentarse, entonces adaptarse. Es un proceso de adaptación al mundo porque es algo completamente nuevo, ¿verdad? En el que pues sus ojitos no pueden ni controlarse porque está conociendo absolutamente todo, inclusive, ¿verdad? Está conociendo los diversos colores que tal vez ni siquiera tiene una idea de lo que es, pero es un proceso de adaptación, tanto para el bebé y también para su familia, ¿no? Durante el bebé va creciendo conforme pasa primero, segundo, tercer mes, cuarto, quinto mes, sexto mes, va adquiriendo lo que conocemos como reflejos, ¿verdad? Que los reflejos, pues, estamos hablando de algo relacionado a los sentidos, al tacto, a la visión, a la audición, ¿verdad? Entonces, hay bebés que si escuchan un sonido muy fuerte, ¿qué sucede? Se despiertan, lloran, gritan, ¿verdad? Entonces,
ese tipo de reflejos. También hablábamos en clase de reflejos de succión, ¿verdad? El bebé durante su etapa de recién nacido aprende a succionar. ¿Y qué es lo que succiona? Lo hablamos en clase también, pero lo voy a repetir. Aprende a succionar el pecho de mamá, porque se alimenta a través o gracias a la leche que produce su madre. Entonces, hay bebés que aprenden a succionar una mamila de un pepe, ¿verdad? Eso va a depender del tipo de alimentación que se le esté dando a este recién nacido. Entonces aprende también a girar su cabeza, aprende a hacer movimientos de piernas, de manos, ¿verdad? Inclusive aprende a atrapar objetos o por lo menos a palparlos, ¿verdad? A buscar la dirección exacta para tocarlos o manipularlos. Todo esto lo aprenden, ¿verdad? En la etapa de recién nacidos y durante su desarrollo como bebé. Aquí podemos observar en estas imágenes algunas acciones que aprende a realizar un bebé que tenemos aquí. Aprenden a llevarse básicamente todo a su boca. También pues aprenden a gatear. También pueden llegar inclusive a utilizar la manipulación a través de ¿qué? A través de llanto, de quejidos, ¿verdad? Y así ellos obtienen lo que de repente pues necesitan o quieren en ese momento. Aprenden, como les decía, a sostener, a manipular o a palpar objetos, ¿verdad? Que se encuentran a su alrededor o que son de atractivo interés para ellos. Y en algún momento dado pues también aprenden a caminar. Luego de gatear pues aprenden también a caminar, a dar sus primeros pasos. Luego vienen otras cuestiones que aprenden, como hablar, ¿verdad? Y más acción, a decir adiós, a expresarse, a dar abrazos, a dar besitos y tanta cosa. ¿Cuál es otro de los cambios que ocurren durante esta etapa? El temperamento, ¿verdad? Entonces ahí el bebé, se observan estas imágenes, le gusta que lo mimen, que lo consientan. También pues de repente puede mostrarse molesto, gruñón, enojado cuando le suceden ciertas acciones que considera son molestas. Entonces busca refugio en mamá o en papá principalmente, ¿verdad? Porque son los seres más cercanos a él o a ella. También aprende capacidades perceptuales. Aquí podemos apreciar claramente en esta imagen, ¿verdad? Algunas capacidades perceptuales. Viene de la palabra percepción, de percibir, ¿verdad? Del exterior. Entonces hablamos de ¿qué? De sonidos, hablamos de tacto, ¿verdad? Utilizan bastante sus manos, son sumamente curiosos. Entonces, y también pues desarrollan lo que es la visión. Desde que nacen, aprenden a dirigir su mirada hacia los colores atractivos, hacia objetos atractivos para ellos, ¿verdad? Aprenden a dirigir sus ojitos hacia donde están escuchando algo también. Entonces todo esto lo aprenden y lo desarrollan. Claro, hay que estimular los jóvenes porque eso es muy importante en la vida de un bebé, estimular al bebé. ¿Para qué? Para que tenga reacciones en base a esto y aprenda, ¿no? Y pues obviamente lo desarrollen más fácil o con mayor agilidad. Aquí podemos observar, aprenden a ser cariñosos, ¿verdad? Aprenden a jugar diferentes juegos dependiendo el acceso que tengan en casa, ¿verdad? Bien, ahora pasamos esas son algunas de las actividades principales o del desarrollo, ¿verdad? De la etapa de un bebé. Pasamos entonces a la siguiente etapa, la infancia y la niñez. Como bien lo dice, ¿verdad? Es cuando los consideramos o los denominamos, hablo de niños y niñas, como eso, como lo que son niños o niñas. Durante los primeros 12 años de vida, un bebé se convierte en un miembro útil a la sociedad. ¿Por qué? Porque ya el bebé o el que conocíamos como un bebé en casa sale de su círculo familiar para ingresar a un centro educativo, principalmente de educación prebásica por la edad que tiene, ¿verdad? Entonces,
aprende a que a desenvolverse, aprende a socializar. Primeramente tiene un desarrollo físico. Aquí podemos observar una imagen, en esta pues aparece ya hasta que se vuelve un joven, porque es la etapa que sigue. Entonces decimos que aparecen muchos cambios en cuanto a su crecimiento, a su peso, ¿verdad? Cambios marcados en el desarrollo de su cuerpo. Básicamente es eso, ¿verdad? Luego, ¿qué otro cambio hay en esta etapa de la infancia y niñez? El desarrollo motor. Hablábamos en clase y lo voy a volver a repetir que existen dos tipos de motricidad. La motricidad gruesa, que implica movimientos de brazos, piernas, cabeza, ¿verdad? Otros músculos de nuestro cuerpo que nos permiten realizar actividades como correr, saltar, movernos, girar la cabeza, manipular, tomar un objeto, entonces cuestiones de ese tipo. Y la segunda motricidad que conocemos es la motricidad fina. Es, por ejemplo, cómo nosotros aprendemos a sostener nuestro lápiz, a escribir. Eso es motricidad fina. Cuando nosotros aprendemos a manipular objetos pequeños como un listón, ¿verdad? A enhebrar una aguja, a pintar, a cortar, cómo aprendemos a utilizar la tijera, ¿verdad? Y así esas actividades pequeñas que de repente no parecen ser tan importantes, pero que si no se estimulan de la manera correcta pueden crear un problema, una dificultad más adelante en este niño, ¿verdad? Entonces esos son los dos tipos de motricidad, motricidad gruesa y motricidad fina. ¿Qué más sucede en la etapa de la infancia y de la niñez? Los niños aprenden ¿a qué? A subirse, a escalar, ¿verdad? Sobre objetos o a subirse a las camas, a las sillas, a las mesas. También pueden aprender a manejar su triciclo, un carrito, qué sé yo, dependiendo las facilidades que tenga su familia para adquirir uno. También es la etapa en la que se les hace más fácil aprender a nadar. Entonces, si alguien debe aprender a nadar, tiene que ser en la niñez. No estoy diciendo que cuando crezca no lo va a poder hacer, pero es la etapa en la que mayor aprendizaje hay, ¿verdad? Hablábamos en clase y decíamos que son como una esponja los niños. Además de ser curiosos, ¿verdad? Se les hace como más fácil. Su capacidad perceptual la tienen al límite, entonces eso les facilita la adquisición de nuevos conocimientos. También pueden aprender, miren, a patinar y hacer cualquier otra actividad deportiva, ¿verdad? O si hablamos de la clase de educación física, ya por ejemplo nosotros nos agotamos más que un niño. ¿Qué otro desarrollo se puede observar en la etapa de la niñez e infancia? El desarrollo cognitivo. Cuando hablamos de cognitivo nos estamos refiriendo a la cognición, ¿verdad? Ese desarrollo mental que implica emociones, sentimientos, expresiones, adquisición de conocimientos, proceso de aprendizaje, ¿verdad? Todo eso, todo el desarrollo mental que de repente pueda tener, la adquisición de conocimientos que quedarán en su memoria a largo plazo, el desarrollo de su memoria a corto plazo, etc. La etapa sensorio-motora también, aquí podemos verla. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta etapa? Desde que están pequeños, los bebés tienden a llevarse toda la boca, ¿no? Entonces, a través de esto están desarrollando sus sensaciones, aprenden. Si, por ejemplo, tengo este listón acá, conocen su textura y sus diferencias. En cambio, si tocamos otro tipo de tela como una toalla, entonces su textura es diferente, sensorio-motora, ¿verdad? Motora, ¿por qué? Porque necesita su motricidad para llevarse aquello, manipularlo, verlo, observarlo, tocarlo, etcétera, ¿verdad? Y aprende a conocer. Entonces eso le estimula su desarrollo sensorial, de sentir, ¿verdad? Entonces, ¿a través de qué? A través de los diferentes sentidos y por supuesto de sus órganos. Bien, ¿qué más sucede con los niños o con los infantes? Aprenden entonces a realizar operaciones concretas. Hablamos, aquí está en la parte de abajo, operaciones concretas.
tienen más coordinación en sus ideas, en sus expresiones y por ende logran comprender con mayor facilidad una asignación, una explicación, una tarea, etc. Si lo ejemplificamos con algo que sucede en el centro educativo, se les facilita de repente la comprensión de un tema, el desarrollo de un ejercicio, así puede ser de matemáticas, naturales, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso puede suceder o puede desarrollarse en la etapa de la niñez. ¿Qué otro desarrollo tienen los infantes y los niños? El desarrollo moral. Estamos hablando entonces de la parte en la que se adquieren valores, pero no solo es adquirirlos o conocerlos, es también llevarlos a la práctica, ¿verdad? Concienciar sobre o lograr esa concienciación, ¿verdad? En el niño o en la niña. ¿Para qué? Para tener una mejor actitud, tal vez para un cambio de conducta, para una mejor adquisición de conocimiento, para un mejor comportamiento, etc. Puede ser por muchas razones, ¿verdad? Inicia en el hogar, jóvenes, esto inicia en el hogar y se sigue desarrollando o se sigue fomentando en los centros educativos, porque es a donde el segundo círculo social, donde el niño se desarrolla o se desenvuelve. ¿Qué más sucede? Los infantes y los niños aprenden a desarrollar su lenguaje. Entonces, de repente, esto puede variar entre niños y niñas, ¿verdad? No todos aprenden a hablar en la misma edad, no todos aprenden a expresarse de la misma manera, no todos desarrollan, ¿verdad?, esa capacidad de lenguaje. Esto también necesita de mucha estimulación. ¿Estimulación de quién? Estimulación de papá, de mamá, de familia y también estimulación dentro del centro educativo. Hablamos principalmente, para empezar, del kinder, de la educación básica, ¿verdad? Sin importar en qué centro educativo se encuentre. Entonces, eso es muy importante en esa etapa de la niñez. El niño tiene que aprender a pronunciar correctamente cada palabra, principalmente las que más escucha o las que más él dice, ¿verdad? Porque recordemos que el léxico lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. De hecho, llegamos adultos y no terminamos de aprender lo que son conceptualizaciones, definiciones, etc. Entonces, el desarrollo del lenguaje también es muy importante en la etapa de la niñez. Vamos a ver, ¿qué otra facilidad adquieren los niños? El bilingüismo y adquisición de lo que conocemos como un segundo idioma. En el caso de ustedes que han tenido la oportunidad de estar en un centro educativo bilingüe, ¿cuál es el idioma que han adquirido? Pues obviamente es el inglés, ¿verdad? Entonces, en la niñez hay una, vamos a decirlo así, como una mayor facilidad de poder adquirir lo que conocemos como un segundo idioma, independientemente si es inglés o no, pero es a lo que en esta zona de Occidente tenemos mayor acceso, ¿verdad? Entonces hay una mayor facilidad y una mayor comprensión. Entonces, lo voy a ejemplificar. Una persona de unos 30 años se le dificulta más aprender el inglés que a una persona que se encuentra entre los 6 y los 12 años. Así de sencillo. ¿Qué más o qué otro desarrollo hay en esta etapa de la niñez? El desarrollo social. El desarrollo social, lógicamente, inicia o está, ¿verdad?, basado principalmente en la familia. Usted socializa con mamá, con papá, con los primos, con las primas, etc. Luego socializa en su centro educativo. También socializa en la iglesia, si es que usted va a la iglesia. Socializa en su equipo de fútbol, socializa en cualquier otro grupo social donde usted se desarrolle. Socializa con los vecinos, con sus amigos, etc., ¿verdad? Eso también es sumamente importante. Un niño aprende a socializar durante la etapa de la niñez, ¿verdad? Si un adulto llega a limitar ese proceso, difícilmente cuando llegue adulto va a tener una facilidad de expresión. Entonces hay que estimular esto. Si usted tiene hermanos pequeños, ayúdeles, ¿verdad? No les limite. Déjenlos que den su punto de vista, que den su opinión, ¿verdad? Porque esto les va a ayudar a que el día de mañana tengan una mayor o mejor facilidad de expresión. Algo bien importante, jóvenes, en la etapa de la niñez, y lo tengo aquí también, es las relaciones sociales. Hablando del desarrollo social, estamos hablando es muy indispensable que la relación entre mamá e hijo sea muy buena, padre e hijo igual, ¿verdad? Y así
entre compañeros, entre docentes y alumnos, ¿verdad? Siempre es importante dar a conocer nuestro punto de vista, respetando el criterio personal o el criterio ajeno, ¿verdad? Respetando o tomando en cuenta también los valores morales, principios, reglamentos, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos dar nuestro punto de vista respetando la opinión de los demás. No lo olvide. ¿Qué otro desarrollo puede darse en la niñez? El desarrollo de los roles sexuales, ¿verdad? Un niño aprende a conocerse como tal y una niña aprende a conocerse como tal, ¿verdad? Sus partes íntimas, sus diferencias, si su cabello, por lo general las niñas usan el cabello largo, los varones corto, la ropa, eso es muy sustancial, ¿verdad? Que el niño aprenda a diferenciarse de la niña y viceversa. Entonces, estamos hablando de prendas de vestir, artículos de uso personal, cortes de cabello y ahora pues no digamos en base a prendas interiores. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que las partes íntimas de un niño y de una niña son completamente diferentes y lo ideal es que desde niño usted conozca cómo se llaman cada parte de su cuerpo con su nombre específico, ¿verdad? Nada de ponerles otro nombre o sobresnombres, ¿verdad? Entonces es fundamental que un niño y una niña conozcan cómo se llama cada partecita de su cuerpo, sepan identificarla y de repente sepan cómo es, ¿verdad? Bien. Siguiente etapa, la etapa de la adolescencia. En la adolescencia hay igual cantidad de cambios o más que en la niñez, ¿verdad? En esta etapa es una etapa comprendida entre los 12 y los 20 años aproximadamente, ¿verdad? Cuando una persona pasa un proceso de transición de ser niño a joven, ¿verdad? Para convertirse luego en un adulto. Entonces, ¿qué cambios podemos encontrar en esta etapa? Primeramente, el desarrollo sexual. Las niñas, para las alumnas que me están viendo, ya sabemos qué cambios nosotros tenemos, ¿verdad? Entre ellos podemos mencionar que aumenta, ¿verdad?, el tamaño de los pechos o senos, aparece el vello púbico, se da lo que conocemos como menarquía, que es la primera menstruación, ¿verdad?, que es un proceso natural de toda mujer. Entonces todo esto puede suceder entre los 11 años a los 13 años, dependiendo, ¿verdad?, porque hay casos o hay excepciones. En los varones, ¿qué sucede en los varones? Entonces hay un agrandamiento de sus partes íntimas, estamos hablando de pene, ¿verdad?, de testículos, también empieza pues a salir lo que conocemos como el vello púbico. También en los varones el desarrollo del vello facial, los que pues van a hacer o van a tener barba, no todos, ¿verdad? Hay unos que son un poquito más y se profundiza, hay un cambio de voz en los varones. Son algunas de los cambios o características que vamos a mencionar. ¿Qué otro cambio se da? Cambios cognitivos, aquí lo tenemos. Hay dependiendo de la estimulación previa, es decir, que hubo en la niñez, hay una mayor adquisición de conocimiento, de aprendizaje, ¿verdad? Mayor facilidad de expresión, mejor coordinación de ideas, más fluidez vocal. También jóvenes se da lo que es el desarrollo social y de personalidad. Cabe mencionar que la personalidad de un ser humano se forma de los 0 a los 7 años aproximadamente, ¿verdad? Todo lo que usted recibe durante esos años es crucial para su vida. Entonces, si usted va a ser ordenado, lo va a aprender en esa edad. Entonces, no estoy diciendo que durante esta etapa de la adolescencia usted no puede cambiar o no puede mejorar. Lógico que sí, pero es sumamente crucial la formación de su personalidad en los primeros años de vida. Pero también en esta etapa hay un cambio. ¿Por qué? Porque usted empieza a seleccionar a sus amistades, dependiendo de lo que le gusta hacer, dependiendo su círculo social, dependiendo el acceso a lo que conocemos como libertad. No hablo de libertinaje, ¿verdad? Hablo de libertad. Entonces, usted se vuelve un ser más independiente.
independiente de repente en su forma de actuar, porque sabemos que económicamente seguimos siendo dependientes ¿de quién? De nuestros padres o de las personas que están encargados de nosotros. También hay lo que conocemos como la formación de la identidad. ¿Y la identidad qué es? Entonces, específicamente, ¿verdad? Ahí se da lo que conocemos como confusión. Porque usted ahí empieza a decir, pero es que a mí no me gusta usar esto. Prefiero usar, no voy a mencionar específicamente qué. Usted dice, este es el tipo de música que yo prefiero. A mí me gusta la lectura, no. A mí me gusta realizar otras actividades, música, baile, etcétera, ¿verdad? Eso puede variar de una persona a otra. Pero ahí pues se da lo que es la formación de la identidad. Y por lo general, estos cambios crean cierto problema. Casi siempre los problemas familiares se dan en esta etapa, porque mamá y papá lógicamente le aconsejan y le recomiendan algo y usted está en ese proceso de transición que a veces no comprende o no puede determinar si lo que usted está haciendo o su forma de actuar es completamente correcta o no. Entonces es importante que durante esta etapa usted escuche mucho los consejos de los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos pues ya pasaron por eso o siempre quieren lo mejor para usted. Se da también las relaciones de pares. Nunca hemos obviado, ¿verdad?, de que usted es un ser humano y que usted de repente se va a sentir atraído hacia otra persona. Eso es algo natural, siempre y cuando, ¿verdad?, sea como Dios demanda. Hombre con mujer y viceversa. De lo contrario, pues no voy a criticarlo, pero no lo comparto, ¿ok? Entonces decimos que las relaciones con los padres se vuelven un poquito tormentosas o un poquito tediosas, ¿verdad? Pero es por esto, porque usted tiene muchos cambios de temperatura, de temperamento, de carácter. Entonces esto tiende a crear controversia. Siguiente etapa, adultez. En la adultez pues se considera que ya somos personas mucho más maduras, hemos adquirido de repente un título profesional que nos permite desenvolvernos de otra manera en la sociedad, ser personas activas, ¿verdad? Ya nosotros realizamos otras actividades completamente diferentes a las etapas anteriores. Puede darse también lo que el noviazgo, el matrimonio, la maternidad o la paternidad, depende, ¿verdad?, de las elecciones propias. Todos estos cambios pueden darse en la etapa de la adultez. La adquisición de un trabajo, como bien les decía, hay cambios cognitivos también. Usted busca siempre mejorar como ser humano y sobre todo como empleado o como ser social, ¿verdad? Y por último, jóvenes, tenemos lo que es la etapa de la vejez, que como bien sabemos, ¿verdad?, es la última etapa que pues a veces Dios nos permite vivir o experimentar. En esta etapa hay muchos cambios físicos, podemos llegar a tener problemas médicos también, ¿verdad?, porque hay un desgaste físico en cuanto a visión, audición, sentido del olfato, hay un desgaste mental también. Hay un cambio en el desarrollo social. Puede que las relaciones sociales mejoren o se limiten en esta etapa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que en su etapa de la vejez ya no se consideran tan útiles como antes. Entonces esto tiende a llevarlos al aislamiento. Hay otros que reaccionan completamente diferente, ¿verdad? Esto depende de la personalidad y carácter de cada persona. También se da otro proceso que es el proceso de jubilación para quienes pues han adquirido un título universitario de educación superior, por así decirlo. Entonces se da este proceso. Algunos toman este proceso de una forma completamente positiva, pero otros lo toman de una forma contraria, completamente negativa, ¿verdad? Vuelvo y repito, esto va a depender del grado de madurez, de la personalidad y del carácter. También hay un cambio en la conducta sexual, ¿verdad? Ya que pues el rendimiento físico de la persona no es el mismo, entonces lógicamente su conducta sexual va a variar. Hay cambios cognitivos, ¿verdad? Entonces hay
Hay personas de la tercera edad que se vuelven más cariñosas, hay otras que se vuelven un poco gruñones, ¿verdad? Hay otros que se vuelven mucho más delicados. Esto siempre va a ser diferente. No estoy diciendo que todas las personas van a reaccionar de la misma manera. Como mencioné hace unos minutos, también se pueden dar enfermedades como cuáles, enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Parkinson, etcétera. Muchas enfermedades, presión alta, azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque lógicamente, ya lo dije, ¿verdad? Hay un desgaste físico, hay un desgaste en todo el organismo. Entonces el sistema inmune pues se vuelve un poco más débil o más propenso a contagiarse de cualquier virus o cualquier infección. Como sabemos ahorita en este momento, ¿verdad? Con el COVID-19, sabemos que las personas que corren mayor riesgo de contagiarse son las personas de la tercera edad, pero es por lo mismo que les estoy comentando, ¿verdad? El sistema inmune y su organismo tiene un desgaste físico, mental, emocional, psicológico, etcétera, ¿verdad? Y esto pues lo lleva a ser un poco más propenso o adquirir con mayor facilidad X o Y enfermedad. En esta etapa, pues las personas que llegan a esa etapa, que es una bendición, tienen que enfrentar el final de la vida. Entonces, prepararse en base a ello, ¿no? A que va a llegar un momento en que, pues lamentablemente van a dejar de existir. Hay personas que piensan mucho en esto y se frustran. Y hay quienes, pues, que dependiendo su religión y su alto grado de madurez, ¿verdad? Lo toman como parte de la vida y no como un proceso negativo de ella. Muchos en esta etapa también experimentan lo que es la viudez. ¿Qué significa esto? Que si estaba casado, puede morir su pareja, ¿verdad? Algunos toman esto de una forma muy negativa, niegan, ¿verdad? Esto no lo aceptan, pueden experimentar ira, dolor, confusión, etc. Y hay quienes, vuelvo y repito, que se han preparado a lo largo de su vida para ese momento. Entonces, no es que sea fácil para ellos, pero su capacidad perceptual les permite tomar estas circunstancias de la vida de una forma positiva y poder sobrellevar esto, ¿verdad? Entonces, jóvenes, estas son las etapas del ciclo de vida. Usted las tiene pues de una forma resumida en su cuaderno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Además de que usted va a mandar evidencias viendo este video en YouTube, usted va a mandar su fotografía ahí donde aparece que está viendo este video en YouTube como evidencia, ¿verdad? Y me va a explicar, así sea en una nota de voz o en un video, en qué etapa del ciclo de vida se encuentran ustedes y qué características o qué cambios consideran o sienten que están experimentando. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Entonces espero su asignación, ¿verdad? Y que tengan un excelente día, jóvenes. Bendiciones.